22 años y represento a Paraguay. Estoy estudiando tercer año de Ingeniería Comercial. Soy una persona bastante sencilla, humilde y familiar. La descripción que podría dar de Paraguay, que tenemos un ecosistema único en el Chaco, tenemos una vegetación increíble, también tenemos ríos, arroyos y paisajes por cualquier lado. Estamos en el lago del Pacaraí, fuente de inspiración de muchos poetas y músicos paraguayos. Una noche tibia nos conocimos junto al agua azul del Pacaraí. El lago del Pacaraí es una de las bellezas naturales más admiradas del Paraguay. Estoy luciendo un traje típico nacional hecho del tejido ñandutí que está confeccionado en hilos de algodón y una imitación de las telarañas. Estamos en las ruinas jesuíticas en el departamento de Itapúa. La misma constituyen los vestigios de lo que a mediados del siglo XVI fuera la reducción de Jesús. Los padres jesuitas realizaron una gran labor evangelizadora entre los indios guaraníes. Esta es la primera locomotora de América del Sur y la tuvimos aquí en Paraguay. Las locomotoras realizan travesías turísticas y son las únicas en su clase que todavía siguen operativas. Estamos en el Palacio de Gobierno y lo que ven atrás es el río Paraguay y la bahía de Asunción. El Palacio de Gobierno constituye uno de los símbolos arquitectónicos que más identifican al Paraguay. La mujer paraguaya se destaca por ser perseverante, orgullosa y muy decidida. No me parece ni injusto ni irreal que la misma universo se mantenga hermosa o producida toda la vida. Sería bueno mantenerse linda, tanto con un buen vestido, un buen maquillaje. También es importante el sentimiento interior, sentirse bien con uno mismo, tanto en la misma universo como cualquier otra mujer.